Muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre el estrés, el efecto placebo y el cuidado paliativo relacionados con el COVID-19. Nuestro grupo está compuesto por Juliana Gravina, Sebastián Huertas, Gabriela Pardo y quienes habla, Valentina Romero. Bueno, primero toca saber qué es el COVID-19 para contextualizarnos. El COVID-19 pertenece a la familia de Coronaviridae, que significa que hace parte de los coronavirus. Es nido viral, lo que hace referencia que da en mamíferos vertebrados. El coronavirus puede dar desde una gripe simple y común hasta ocasionar la muerte. De los síntomas más frecuentes son la fiebre, tos seca y cansancio. Pueden ir acompañados de dolores, puede ser de cabeza o del cuerpo en general, conjuntivitis, diarrea y pérdida de los sentidos, principalmente el olfato y el gusto. Como afecta principalmente el sistema respiratorio, toca saber cuáles son los factores de contagio y cómo se previenen. Los factores de contagio principalmente es el contacto físico y da a través de las vías aéreas y los ojos, dado que el virus, al ser un foco de contagio por gota se pega o se adhiere a las superficies, como son las manos y otro tipo de superficies como mesas o pasamanos o lo que uno esté en contacto. ¿Cómo se previene esto? Hay tres formas. Distanciamiento social, que es lo que los gobiernos han tomado como medida, elementos de bioseguridad como el tapabocas y gafas de seguridad y la limpieza, que principalmente es el lavado de manos y limpieza de las ropas o las prendas que uno suele usar. En nuestros ensayos encontramos similitud en el estrés, el cual todos decíamos que este está en aumento día a día. Lo primero es que podemos llegar al estrés psicológico, el cual ocasiona que nuestras defensas bajen. Y al estas bajar, pues somos más propensos a contagiarnos con el virus. También nos damos cuenta que no todos estamos llevando el confinamiento y la cuarentena de la misma forma, ya que teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, las personas lo toman diferente. No es lo mismo estar en un estrato alto, teniendo un empleo y un ingreso económico bastante, a las personas que están en la pobreza, las cuales no saben cómo alimentarse día a día, cómo llegar a pagar el arriendo debido a que muchos han perdido la pérdida de sus trabajos. También en diferentes estudios nos han mostrado que, a lo contrario que se pensaba, los adolescentes tienen un alto nivel de estrés, probablemente debido a que la mayoría son estudiantes y han tenido que adaptarse al cambio de clases presenciales a las virtuales. Y sobre todo los profesionales de salud son los que contienen más estrés en toda la población, ya que estos son la principal herramienta en contra del contagio. Tienen que estar viviendo día a día con pacientes con COVID-19, teniendo que pasar por el fallecimiento de estos mismos y cuidándose tanto a ellos como a las personas que cuidan para no contagiarse del COVID-19. En efecto placebo, como similitudes en nuestros ensayos, encontramos principalmente que debido a la desinformación y a la magnitud con la que se presentaron datos erróneos frente a la pandemia y al virus, se generaron muchas acciones y muchos mitos que las personas tomaron como medidas de seguridad o de prevención que no generaban de hecho un cambio en la salud y no funcionaban para prevenir el virus. Eh, Sin embargo, estas acciones y estas actitudes sí daban una sensación de bienestar y una sensación de seguridad a las personas. Otra de las similitudes que encontramos fue que el efecto placebo se presenta de manera distinta dependiendo de las características de las personas. Por ejemplo, la susceptibilidad, las creencias, la confianza y las expectativas que una persona puede tener hacia cierto tratamiento o hacia cierta sustancia o a cierto medicamento. Las diferencias que encontramos principalmente fueron que el efecto placebo se veía muchísimo más en relación al personal y a los profesionales de la salud por dos instancias principalmente. La primera es que los profesionales de la salud tienen muchísimas más medidas de bioseguridad, como por ejemplo tapabocas, ropas especiales o guantes, que generan en las demás personas una sensación de confianza respecto a las personas de la salud. Y otro fue que los profesionales de la salud tienen más experticia y tienen más conocimientos y por lo tanto tienen más autoridad en relación a la información que brindan. Por lo tanto, una persona puede confiar muchísimo más en un tratamiento si es un profesional de la salud el que está afirmando que funciona. Encontramos también dos diferencias en unas investigaciones. La primera afirmaba que un medicamento que funcionaba para mitigar los efectos del COVID-19 presentaba mejoría en las personas enfermas.
Y la otra investigación era que aquí en Colombia se había autorizado el uso de un medicamento, sin embargo, este medicamento no había sido comprobado científicamente que era útil, sin embargo, las noticias y las personas que afirmaron que era útil generaron que se hicieran más expectativas respecto al medicamento. Respecto al cuidado paliativo, en nuestros trabajos encontramos las siguientes similitudes. Se debería brindar el debido cuidado paliativo a los pacientes infectados y que realmente pareciera como si no se brindara a los pacientes infectados el cuidado paliativo, puesto que hay mucha demanda y no todas las personas pueden acceder a él y ahí no hay un tratamiento específico para tratar el virus. Los infectados con el virus deben estar en aislamiento, por lo tanto no pueden tener contacto con sus familias y amigos. Y las diferencias es que se brinda cuidado paliativo por medio de la virtualidad y es necesario paliar a las personas y tener en cuenta factores de riesgo como el estrés, porque si una persona se estresa, se enferma más o tiene más probabilidades de activar alguna enfermedad asintomática. Las conclusiones que presentaremos a continuación son de los trabajos. La primera es que se deben iniciar cuidados paliativos a las personas que cursen el virus, porque no sabemos cómo se desarrollan cada uno y qué pasará después del virus. Y tener en cuenta los factores que afectan a la persona, como lo son los culturales, ambientales y sociales, por puesto que estos determinan cómo hemos enfrentado la emergencia sanitaria y evidencian nuestras estrategias de afrontamiento y herramientas psicológicas de la autoconservación y cuidado. Otra de las conclusiones fue que el virus aparentemente es muy fácil de prevenir, teniendo en cuenta que es necesaria como los elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas y el aislamiento social. Otra de las conclusiones fue que las políticas públicas deben ser un poco más concisas y un poco más sólidas en relación a los sectores poblacionales, en relación al estrés y a cómo se afronta el estrés en medio de la pandemia y el aislamiento social. El sector salud debe estar más fortalecido en cuanto a la preparación y el trabajo interdisciplinar para afrontar la problemática con relación a la unión, educación y el buen uso de los recursos que son necesarios para esto, así afrontando la vida y la muerte. Desde la academia también se plantea una revisión teórica frente a la problemática del COVID-19 con la intención de proporcionar la prevención y promoción de la salud, las medidas de cuidado y los lineamientos respectivos a los protocolos de seguridad para desmitificar pues, los mitos, valga la redundancia, y clarificar las dudas que se tienen. También se puede contar con infografías y medios audiovisuales que se pueden compartir por medio de las redes sociales, con la cual cuentan la mayoría de los estudiantes, para así poder estar mejor informados y saber qué pasa día a día con el COVID. Sobre todo es importante tener en cuenta que se debe paliar a los pacientes y familias en todo momento, tanto en el momento del contagio, la recuperación, como también la posible muerte, para así garantizar una calidad de vida. Muchas gracias por su atención. A continuación, las referencias.